te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. En gloria te veo. Cuanto más te conozco, Señor, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, Dios, tan buen alfarero. Quebrántame, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo, reflejar al mundo tu amor. Muy buenos días, bendecido tiempo nuevamente, comenzando este año tan maravilloso y tan precioso que nos permite nuevamente nuestro Dios eterno, nuestro Padre Celestial, de poder este año preparar nuevamente este corazón para que con todo lo que ya nos habló comenzando el año, tengamos la continuidad de todo lo que el Señor quiere en este año tan maravilloso, visitar nuevamente nuestro corazón y esperar de nosotros respuestas grandes y preciosas. Personalmente, porque esto es tan personal y tan individual que siendo Él universal, pero tiene un poder infinito en cada ser que Él ha creado para formar lo que es el cuerpo que somos nosotros, su iglesia. Pero esa iglesia está constituida por ti y por mí y la cabeza es Él. Y a todos los que cada vez se puedan insertar a ese plan perfecto de salvación. Por eso dice la palabra que cada día
eran añadidos a su iglesia los que iban a ser salvos. Entonces, bendecidos en esta mañana tan poderosa y preciosa, y vamos a ver la palabra que Él nos entregó para este año, trabajarla durante todos los 12 meses del año. Si Dios lo permite, si estamos todavía vivos y si nos presta aún la vida para poder buscar incansablemente su presencia. Padre, te damos gracias en este tiempo, en esta temporada que inicia un año más, en tu santa, adorada y gloriosa bendición, sabiendo que el único importante eres tú. No hay nada más importante bajo el cielo y no hay otro nombre dado a los hombres más que Jesucristo, el Hijo de Dios, por el cual, Señor, por ti somos salvos. Bendecido este tiempo tan maravilloso, donde nos has dado una palabra contundente, Señor, y el cual quieres trabajar con ella para que cada día verdaderamente sepamos quiénes somos, dónde estamos y para dónde vamos. Por eso el domingo pasado nos lo anunciabas nuevamente, dónde estamos y para dónde vamos. Es algo de lo cual estás insistiendo. Entonces, bienvenido en esta mañana, en este tiempo y en todos los que tenemos la oportunidad que nos prestas la vida para buscar incansablemente tu rostro, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo, en el poder santo y precioso de tu Santo Espíritu, para decirte con todo nuestro corazón, amén y amén. Entonces, en todo lo que ya arrancó el Señor en este año, para hablarnos personalmente, es importante que sepamos que el año pasado trabajó en una palabra muy fuerte y que al final la selló con esa reunión final que fue algo espectacularmente maravilloso, donde el peso de su gloria nos tocó a todos y creo que nos dejó impactados para arrancar de nuevo con la fuerza poderosa de su Santo Espíritu, el cual cada uno busca incansablemente su presencia, y ese Espíritu Santo va haciendo en nosotros cosas que ni siquiera nos imaginamos ni pensamos, pero es las sorpresas que Él siempre tiene para aquel que se rinde en la totalidad a Él. Entonces este año la palabra que Él quiere que trabajemos se llama ven, sígueme. Y porque el año pasado nos habló todo el año, decídete. Y creo que nos decidimos por el poder y la fuerza de su Espíritu. Como uno ya está decidido por Él, ahora dice, ven y sígueme. Eso es lo más importante, que Él sigue con una correlación del tiempo y de todo lo que Él viene dándolo como enseñanza. Entonces este año es ven, sígueme. Y vamos a ver qué significa eso en la vida de aquellos que hemos querido, hemos creído y seguimos en pos de Él, porque no hay nada más que hacer mientras estemos aquí con los pies en la tierra, pero un corazón que ya está en la eternidad, un corazón que está en el cielo, buscando incansablemente su rostro, como lo dice en el Salmo 27, versículo 4. Una cosa he demandado y esa haré, buscar siempre tu presencia, Señor, estaré en tu casa eternamente y para siempre. Voy a inquirir eso, Señor, en mi vida. Inquirir es buscar, comprometerse, hacer lo que Él de todas maneras quiere en nosotros. Por eso se llama ven, sigue. Entonces eso está en el capítulo Mateo 16, 24 y Mateo 9, 9 en NTV. Hay muchas porciones en la cual dice ven, sígueme, pero vamos a ver cómo las va a trabajar en este año con los diferentes pasajes. Entonces dice, mientras caminaba Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo. Hay dos aspectos, sígueme y sé mi discípulo. Le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Esto tiene muchísimas connotaciones en nuestra vida. Es la introducción, pero la está enfocando de otra manera. Seguramente después vamos a hablar de Mateo, seguramente nos va a llevar a estudiar realmente el por qué lo dejó y siguió. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, sígueme. Fue un pasaje que lo estudiamos mucho el año pasado, el cual es el joven rico que cuando le pidió al Señor que para seguirlo tenía que entregar todos sus bienes y sus riquezas, no se habló más del hombre, o sea, parece que no lo siguió. Para los creyentes de todas partes, las dos palabras más potentes que Él pronunció y que rigen nuestra conducta hasta el día de hoy es ven, sígueme. Son las dos palabras contundentes para un creyente, para aquel que decide seguir. Ven y sigue, ven, sígueme, es la palabra que el Señor quiere.
Entonces, para los creyentes de todas partes, las dos palabras más potentes que Él pronunció y que rigen nuestra conducta: ven, sígueme. Entonces, lo primero que vamos a ver que es ven, sígueme. Ven y sígueme, pero la palabra dice ven, sígueme. Ven y sígueme es un llamado que exige una respuesta siempre. Siempre eso va a existir y existe y existirá mientras no nos vayamos. Él espera una respuesta tuya y una respuesta mía y una respuesta a aquel que cree seguirlo, aquel que cree estar en su camino, aquel que cree conocer la verdad, aquel que cree ser bautizado por el poder de su Espíritu y bautizado en las aguas o bautizado con el poder del cielo. Entonces, eso está en Lucas 9:23. Ven y sígueme es un llamado que exige una respuesta. Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso lo dijo el Señor, pero el único evangelista que lo dice es Marcos. Cada día. Los otros 3 evangelistas no lo dicen, pero Marcos lo dice y es muy específico en eso. Cada día. Los otros evangelistas dicen: el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y Marcos dice todos los días, o que sea cada día. Por eso los analicé todos y vi que era el único que decía eso. Entonces hay 2 tipos de seguir, para que nos demos cuenta hasta dónde estamos. ¿Por qué nos está hablando todo esto? Porque los tiempos ya son finales y nos estamos dando cuenta que empezó este año y ya casi estamos a mitad de mes. Ya está arrancando, ya no nos queda tiempo de nada y el tiempo cada vez va a ser más corto, porque la palabra lo dice, que entre más cerca esté su venida los días se acortarán, y lo estamos viendo y lo estamos viviendo. Entonces, en esto de negarse a sí mismo, de tomar tu cruz y seguirlo cada día, hay 2 tipos para seguir, hay 2 tipos de seguirlo. Primero, el evangelismo, que es para todo el mundo, para toda criatura, se llama incluyente. En la palabra lo dice en Marcos 16:15 al 18. Dice: incluyente es para toda criatura. O sea, el evangelio es universal, porque la palabra se predica en todo el universo y en todas partes de la tierra. Por eso es incluyente. Se llama la palabra incluyente. Se predicará a toda criatura. El evangelismo para todo el mundo es el incluyente, o sea, a toda criatura. Eso está en Marcos 16, 15 y 18. Marcos 16, 15 dice: y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Se llama incluyente, o sea, a toda criatura. El segundo es el excluyente, que ahí es donde vamos a saber nosotros hasta el día de hoy en que hemos estado. Si soy el evangelio incluyente o ya estoy excluyente. Y eso lo vamos a trabajar seguro durante todo el año, porque ya son compromisos muy delicados. Entonces, el evangelismo para todo el mundo es incluyente, o sea, toda criatura, Marcos 16:15, y el discipulado es excluyente, al que creyere. Al que creyere. 16, al que creyere, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lo dice la palabra. Entonces no es seguir detrás del Señor, alimentándonos, engordando, cada día creciendo que estamos bien, cuando ya está demandando de nosotros. O tú vas a seguir siendo incluyente, recibiendo la palabra como la predico en todas partes del mundo y no has dado resultados, o eres excluyente porque decidiste seguirme a mí y ser mi discípulo. Y eso requiere cosas, pero yo creo que ya hemos llegado a ese tope, a ese punto, porque ya llevamos mucho tiempo caminando con el Señor, aunque para el Señor es el continuo presente. Entonces, el discipulado es excluyente, al que creyere. Y decía a todos, incluyente: si alguno quiere venir en pos de mí, excluyente, con 3 claves sería el que el Señor quiere. Para el excluyente, el incluyente escucha la palabra como la escucha seguro el universo entero, porque en todas partes de la tierra se está predicando la palabra, que nosotros no vemos, pero pues que oímos seguro que en tal país, que en tal otro, que están persiguiendo a los cristianos, que se está predicando, que se levantó tal iglesia, que a tal pastor mataron. O sea, está dándose por todas partes del mundo, porque el Señor es un Dios justo y un Dios que envía su palabra para que todo el mundo crea, no se pierda y se salve.
Entonces, el excluyente decía a todos, incluyentes, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, excluyente, tiene que tener 3 claves. El incluyente pues para todo el mundo, y seguramente en la iglesia y en muchas iglesias está todavía la gente incluyente, escuchan el evangelio pero no se han decidido por él. Entonces es muy contundente lo que nos está ya demandando sobre nosotros y a esta iglesia durante este año. Si Dios lo permite, se nos da vida y nos la presta hasta el final. Para el que me quiera seguir a mí es excluyente, con 3 claves. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, que Marcos es el único que lo dice, y sígame. Ese es para el excluyente. Ahí donde tú tienes que ponerte la mano en el pecho y preguntar en qué estoy yo. El año pasado creo que en una predicación algo nos decía, o si fue al liderazgo, hay gente que vive a los alrededores, o sea, nunca se compromete, le gusta, es simpatizante, le gustan muchas cosas, pero no se compromete nunca porque sabe que eso hay que pagar un precio, que es tomar la cruz y seguir, y negarse. Entonces, tome su cruz y todo, solo lo dice el evangelista Lucas es el que lo dice cada día, y los otros evangelistas no lo dicen, es Lucas el que lo dice. Y los otros evangelistas no lo dicen. Y sígame. Entonces vamos a ver la primera parte. Niéguese a sí mismo, es la primera clave. El material humano que tiene potencia para ser discipulado es aquel que tiene el requisito de tener porte, de tener madera, de tener capacidad y de ser un duro, como llama uno aquí en el argot popular, es que es un duro para las matemáticas, que es un duro para los idiomas, es que es un duro para los negocios. Pues en esto se llama duro el que tiene el potencial dado desde el cielo para ser discípulo, porque necesita ser duro para esto. Entonces, es un potencial para ser, niéguese a sí mismo. El material humano que tiene potencial para ser discipulado es aquel que tiene el requisito de tener porte, de tener madera, de tener capacidad y de ser un duro. En el lenguaje normal se llama el que en lugar de tener lupa para estarle mirando a todo el mundo los defectos, ese es el que se la pasa, yo creo que es incluyente, con la lupa a ver qué encuentra en la iglesia, no lo habló el año pasado, qué defectos tiene el pastor, qué defectos tiene aquel, es con la lupa, ese es el incluyente. Solo tiene la lupa en la mano para estar mirando los errores de todos los demás, pero nunca se mira a sí mismo. El excluyente es totalmente diferente. El excluyente en la lupa es para estarle mirando a todo el mundo los defectos. Tiene espejo para mirarse, y el excluyente dice, tiene espejo para mirarse a sí mismo, negarse a sí mismo, enfocado en su perfeccionamiento, en su corrección, y eso va a permitir que él no sea de la multitud, sino sea un discípulo. Imagínate en dónde estamos nosotros. Pues el año pasado nos habló todo el tiempo de decídete. ¿Y para qué nos decide? Ahora te voy a decir, sígueme. Ya tienes que tener madera, ya tienes que tener el potencial que yo te doy. Por eso le dijo a Mateo, ven, sígueme. ¿Por qué? Porque él vio en Mateo que era un potencial muy tremendo para él poderlo formar y para poder meterlo hasta el día de hoy, hablando de este evangelista que era Leví y hoy se llama Mateo, que es el cambio de nombre, como le dijo a Jacob y luego lo cambió en Israel, como le dijo a Abraham y después se llamó Abraham, vino de Sara y luego lo llamó Sara. Siempre es cambio de posición de lo normal a la altura espiritual que el Señor demanda de nosotros. Entonces, el incluyente, acuérdate que es el que tiene la mirada, tiene la lupa para estar siempre mirando los defectos de todos, mientras que el que tiene el espejo para mirarse a sí mismo, negarse, eso se llama negarse a sí mismo. Yo me niego a sí mismo, o sea, yo tengo que buscarme en mí, enfocarme en mí, tener el espejo que dice la palabra del apóstol Santiago, que la palabra es como un espejo que uno se mira todos los días. ¿Por qué? Porque se está mirando lo que uno tiene y lo que hay que transformarse. Ese es el espejo es la palabra, el espejo es el Señor. Entonces cuando uno tiene el espejo se está mirando continuamente, no a los demás con lupa, sino mi espejo, porque tengo madera para eso, yo quiero seguir al Señor, yo no quiero seguir en lo mismo. Entonces con ese espejo empieza a mirar qué tiene su maestro, al que está siguiendo, al que es el fuerte y el poderoso que me hizo el llamado, para mirar que ese espejo me está mostrando, tú no tienes eso, empieza a trabajarlo.
en ti mismo. Ese es un discípulo. Eso es un discípulo. Entonces, es el que se niega a sí mismo, es enfocado en su perfeccionamiento y en corregirse, y eso le va a permitir que él no sea multitud, sino sea un discípulo. Ahí nos toca preguntarnos en qué estamos. Y así sea una iglesia multitudinaria, pequeña, mediana o grande, eso es problema del Señor. Eso nosotros no somos los que traemos las almas y las salvamos. Él es el dueño de su obra. Entonces, así sea una iglesia multitudinaria o una iglesia pequeña, lo importante es que seamos discípulos, no multitudes. Que ese es el incluyente. Incluyente y excluyente. Nos está hablando del excluyente, que es el que le interesa a él. Pues ya nos habló negarse a sí mismo. Empieza a tomar el espejo, que es su palabra que bastante nos la predica y bastante fuerte que nos la da, porque es una palabra contundente que a uno lo quiebra, lo parte, lo doble. Mírate, te estás mirando, no eres semejante a mí, tienes que mejorar esto y aquello. Entonces ya vimos cómo es ese de niéguese a sí mismo. Ahora tome su cruz cada día. Mateo es el único que lo dice, los otros evangelistas no. Lucas es el único que dice cada día. Entonces tome su cruz cada día. En el Calvario había dos tipos de cruces, dos tipos, para que veamos qué significa la cruz del Calvario. Entonces había dos cruces, una para los ladrones que se la merecían por sus culpas y tenían que pagar sus hechos, pero una que era para el inocente. Entonces en el Calvario había dos tipos de cruz, dos que eran de ladrones y ellos reconocen que llegaron ahí porque lo merecían por sus actos. Esa es la realidad de la vida. Pero una, dijo uno de los dos ladrones, hemos llegado aquí, pero esa ningún mal ha hecho. Nosotros llegamos aquí porque nos lo merecemos, pero esa no tiene ningún hecho para estar ahí. Algunos llegaron ahí como consecuencia de sus actos, a esas cruces que nos va a hablar el Señor hoy. Algunos llegaron allí como consecuencia de sus actos, pero Cristo llevó su cruz no como consecuencia de sus actos, sino con un propósito que Dios tenía para él y para nosotros. Entiéndelo bien. Y la cruz hay que cargarla todos los días. Eso no es que ya murió en la cruz, tan lindo, se quedó con la cruz allá. No, la cruz está sola, ya lo hizo por ti y por mí. Y ya ha cumplido el propósito del Padre. Pero hay que cargarla. Hay que cargarla. Y por eso dice, algunos llegaron allí como consecuencia de sus actos, en las dos cruces que estaban en el Calvario. Pero hay una que pagó por mí, que yo merecía como los ladrones estar allá, pero Él lo hizo por mí. Y aquí dice, pero Cristo llevó su cruz no como consecuencia de sus actos, sino como un propósito que Dios tenía para Él y para nosotros. Ya entiende bien esto. Era una cruz de propósito, era una cruz de propósito. Y así en tu vida, la mayoría son de consecuencia las cruces que llevamos, porque todos las llevamos y a veces bastante pesadas. Por eso la tuya es la tuya y no la pueden chutar a nadie. Qué cosa como empezó a hablar este año el Señor. Yo me deleito tanto, a veces por eso me dan las 2, 3 de la mañana, porque es que es el momento de las revelaciones del Señor. En el día estoy súper ocupada, pero todo lo ofrezco siempre en adoración, en alabanza a Él, para que Él revele estas cosas. Uy, santo Dios. Entonces, era una cruz de propósito, y así en tu vida, la mayoría son de consecuencia, y cada uno tenemos infinidad de cruces. Tenía yo el valor y tener la cruz del Calvario, y la de los dos ladrones, pero nunca me imaginé que eso fuera así. Tremendo, te cuento. Y en la minoría son de propósito las cruces que llevamos, porque hay una que pagó por mí, para que esas cruces sirvan para que el propósito de mi Padre se cumpla en mi vida. Entonces, en la minoría son de propósito. Para la cruz de las consecuencias toca llevarla cada uno de nosotros. Aunque Cristo ya pagó todo en la cruz por mí, pero hay secuelas que quedaron, que es lo que llama la formación del carácter. Lo trabajó el año pasado, todo el año el Señor. Decídete y trabajó interiormente en nuestras vidas con unos resultados que yo digo, Dios mío, entre más nos das, más nos exiges, Padre. Entonces no puedes seguir este año lo mismo. Ahí voy, estoy haciendo el deber. Claro que estoy haciendo, ¿qué? No, esto ya no está uno para estar en esto.
Las cruces son las consecuencias de la desobediencia y que nos muestra algo y nosotros seguimos jugando con eso. Ya casi, sí voy a ver si lo hago, sí yo tengo el deseo, sí estoy trabajando en eso, pero nunca se les ve nada. Eso no es lo que quiere el Señor. En la minoría son de propósito. Para la cruz de las consecuencias toca llevarla. No hay un cirineo, nos toca a nosotros. No hay quien nos ayude, hermano. No hay un cirineo. Y en la cruz de propósito, Dios el Eterno pone cirineos para cargarla. Uy, qué cosa tan divina. En las cruces de consecuencias no hay cirineo. Trabaja con el Señor, trabaja de adentro hacia afuera. Y esta cruz, Señor, no la quiero ya más. Tengo que trabajar en esto. Tú me muestras qué es. Aquí está, te la entrego para llegar a la cruz del propósito. El propósito que tienes conmigo, Padre. Si es lo que es el incluyente y el excluyente. El incluyente durante sigue con las cruces hasta que se muera, pero creen que si no se les dé vida de cambio, ni de transformación. Hoy entendí muchísimas cosas con eso. Entonces la cruz es tuya, esa no es de nadie más, o las cruces. Entonces la cruz de las consecuencias toca llevarla a cada uno porque no hay cirineo. Mientras que en la cruz de propósito Dios el Eterno pone cirineos para cargarla. Por eso tenemos consejeros, por eso tenemos amigos en Cristo, personas tan dispuestas, tan solícitas, tan preciosas que muchas veces la experiencia mía te va a decir, mira, por aquí es, no te metas por allá, hazlo por acá. Somos cirineos que a través de la experiencia de haber llevado las cruces y llegado a la verdadera, que es el propósito, tenemos que aprender. Por eso se vuelve uno a veces con la sabiduría, la gracia y el favor de Él, porque ninguno tenemos mérito humano de decirle, no, mijo, por ahí no es, no, mija, hazle por acá. Si no obedeces, grave, porque seguirás con tus cruces. Entonces carga tu cruz y no la evadas, no la enchutes a otro, porque no te corresponde hacer. Entonces carga tu cruz y no la evadas, no se la ponga a otro y ni se la enchute a otros, porque no es así como el Señor quiere. El que es discípulo toma sus cruces cada día y no se carga, no se queja. Ay, ¿hasta cuándo la tengo que llevar? Hasta que el propósito de Él en permitirlas va saliendo, va limpiando, va haciendo lo que el Señor tiene que hacer en nosotros. Porque es que es mucho el potencial humano que es valioso en las manos del Señor, pero nos tienen que limpiar permanentemente, hermano, de adentro para afuera, para formar el carácter de Cristo a la altura del varón perfecto que es el Señor. Entonces ya, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Entonces acuérdate de niéguese a sí mismo, el requisito de la lupa y el espejo. O soy lupa o soy espejo. Me quedé mirando el error y los defectos de todos y criticando y hable y murmure, y dejé de tomar la mía, que es el propio espejo de mi maestro, de mi guía, mi orientador, mi salvador, mi amigo, mi padre, que es el que tengo que mirar y con ese espejo trabajar yo mismo. Ese es el discípulo. Entonces, ya sabemos que tome su cruz cada día. La cruz es de nosotros para trabajar y la cruz de propósito. Nunca se les olvidará, ahora sí entendemos lo de los dos ladrones y el verdadero que no tenía por qué estar allá. Pero por ti y por mí le tocó ir hasta allá. Entonces carga tu cruz y no le das ni se la ponga a otros, ni se la enchute a otros, porque no es el problema de ellos, es el nuestro y toca cargarla, si no se va a demorar más. El que es discípulo toma sus cruces cada día y no se carga, no se queja, ay, ¿hasta cuándo tengo que cargarla? Eso depende de ti y de la relación que tengas con Él en los propósitos, en los procesos y en el resultado que cada uno de nosotros ve. Dice, y sígame. Imagínate los 3 requisitos para uno saber qué es, ven, sígueme. Y sígame. Indica que hay un camino trazado. Ya está trazado desde toda la eternidad. El tuyo, el mío y el de toda la creación entera. Ya hay un camino trazado. No es que tengo que buscarlo, es que ya está. Entonces indica, sígame,
hay un camino trazado que no es encontrando tu evangelio ni lo que te parece, ni lo que te dicen, tal vez un orientador pero basado en la palabra, no hay nada más que decir, el camino es él. Entonces, indica que hay un camino trazado que no es inventando tú el evangelio ni encontrando el camino de salvación. Estamos caminando detrás de una línea trazada desde toda una eternidad, que es el camino de Cristo Jesús. Nosotros simplemente caminamos tras de esa línea ya marcada y trazada, que es el Evangelio de Jesucristo. Aquí no hay nada más, no nos inventemos más. Esto es el testamento que nos ha dejado Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo. Y en el Maestro Divino, que es el Espíritu Santo. No hay queja, no hay disculpa. Entonces, ya está trazado desde toda una eternidad. Por eso que le reveló, que le dijo, que le mostró, que le aconteció. Nada de lo que esté revelado fuera de la palabra, no, nada que ver. Lo escrito, escrito está. Entonces, la línea ya está marcada, que es el Evangelio de Jesucristo. Él no nos mostró el camino, Él es el camino. Él no nos mostró la verdad, Él es la verdad. Y Él no nos mostró la vida, Él es la vida. Pues Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Ya está tratado. Es el Evangelio de Jesucristo. Ahí no tenemos que poner nada de nada. ¿Cuántas cruces tengo que llevar? ¿Cuándo he podido saber que esta cruz es el propósito tuyo? La formación de un carácter que nos cuesta tanto. Por eso todavía hay un argot popular entre el pueblo cristiano. Ahí voy. Sí, este año voy a proponerme. No, hermano, eso ya es basura. Eso ya nada que ver. Hay un camino trazado y te metes en él o te metes. Y el año pasado nos dijo los personajes, ya vengo, ya voy a enterrar a mi papá, ya voy a despedirme los míos, ya voy a hacer esto, ya voy a hacer, quédese, el que pone la mano en el arado y sigue mirando para atrás no me sirve, porque es que ser discípulo es esto. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Qué tal que hoy sea nuestro día? O este año no nos deje terminar todavía hasta que termine. Entonces, segundo, esta invitación de sígame implica una dinámica. Todo en la vida exige dinámica. ¿Y qué es dinámica en ingeniería o en lo que es el mundo de la mecánica o de la, bueno, yo no sé, la mecánica, pongámosle? Es algo que siempre está dando fuerza y esfuerzo y empujando y haciéndole. No se puede quedar quieto. Dinamis, movimiento. Esto es tan impresionante. Yo todavía me sorprendo de todo eso. Entonces, esa invitación de sígame implica una dinámica. Debes de entender que la vida espiritual tuya es un proceso, y nos ha venido hablando desde antes de la pandemia. Y mire los procesos en que vamos. Hay que entender que la vida espiritual tuya y la mía y del que se le meta excluyente a ser discípulo es un proceso. Cesar de hacer lo que tenías antes que yo llegara a ti. El Señor le fascinan los procesos. Ay, Dios mío, Él se deleita. Y a nosotros nos fascinan los sucesos. Ay, tan novedoso, ay, tan chévere, ay, tan lindo el milagro, ay, cómo me bendijo en este momento que me canceló la deuda, me hizo, claro, esos son sucesos que a uno lo tienen que, Dios mío, qué rico que fuera siempre así. No, el Señor le fascinan los procesos y a nosotros los sucesos, pero ahí no nos podemos quedar, porque es que la vida no es de sucesos. La vida es continua de procesos, y sí puede que después de un proceso haya un suceso del cual pasó el proceso y me impactó con el suceso que tenía para mí, pero no es la regla del Señor. Entonces al Señor le fascinan los procesos, cesar de hacer lo mismo, y a nosotros nos gustan los sucesos y queremos que todos sean sucesos y ojalá bien buenos y emocionantes y de una vez que nos solucione todo. ¿Sabes para qué usa el Dios Todopoderoso los sucesos? Porque inicias un suceso hasta que termine el suceso para empezar un proceso y entrar en el nuevo ciclo. Por eso suena que impactado y que así fuera siempre. No, terminó ese y viene otro. Entonces, dice, ¿para qué crees tú que el Dios Todopoderoso usa los sucesos? Sucesos son acontecimientos impactantes que nos mueven hasta
las mismas emociones y la misma vida. Dice, para marcar el suceso desde el comienzo hasta el final, con el proceso correspondiente para marcar el comienzo de un nuevo ciclo. Para eso los permite. Por eso el Señor no se queda en sucesos. Ya hasta ahí, al comienzo, al final, tienen un suceso para empezar un proceso y terminar un nuevo ciclo. Ya terminó y arrancamos con el otro. Por eso un milagro es un suceso. Pero ahí no se queda. Ese milagro requiere compromisos con el Señor, porque inicia otro nuevo ciclo. O sea, el Señor no te liberó del alcoholismo para que tú no empieces con él los procesos de ser una persona convertida y entregada. Él no te sana para que apenas te sane, en cualquier momentico vuelvas y caigas. No, eso es un suceso, pero tiene un proceso de conversión, de convicción, porque termina ese y empiezas un nuevo ciclo. Y así con todas las cosas que Él nos permite. Terminaste de una ruina, te sacó económicamente de algo, pero eso no indica que ahí te quedaste, vuelves y te endeudas, vuelves y haces lo mismo, y terminó el suceso y ¿qué? No, Él te sana, te libera y te cautiva, porque hay procesos que Él continúa para siempre tener la vida eterna. Entonces, correspondiente para marcar el comienzo de un nuevo ciclo. Por eso no nos hace creer que el suceso de conversión, imagínate esto tan impresionante, por eso nos hace creer que el suceso de conversión fue cuando recibí al Señor en mi vida y ese día me convertí. Ese día tú tomas, mira lo que es, tú tomas y tomaste fue la decisión de fe, pero no quiere decir que estás convertido. Es la decisión para decir, uy, hubo 5.000 en esta campaña, 5 millones en la campaña. El Señor tuvo campaña de 5.000 personas. Y sin embargo, ¿quiénes se convirtieron? Ninguno. Entonces, tomaste la decisión de fe cuando uno recibe al Señor en su corazón. Y esta decisión es comienzo de un proceso que se llama la conversión. Y es el caminar y convencimiento dado por el Espíritu Santo que va conmigo todos los días, que es la cruz diaria, hasta partir de este mundo. Cosa tan impresionante. Entonces ya recibió la oración de fe y ya fue salvo, ya fue convertido. Por favor, eso es un suceso, un paso de fe, pero de ahí para allá empieza todo el proceso, de ese suceso, el proceso de conversión para ganar la vida eterna. Uy, qué cosa tan linda. A partir, tomar la cruz todos los días hasta partir de este mundo. Mateo 3, 2, 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es la palabra hasta el día de hoy que sigue total y real. No hay otra. Hay un camino trazado, hay un camino marcado. Yo sigo en ese camino. Ya me lo trazaron desde antes de nacer. El reino de los cielos se refiere al gobierno de Dios en la tierra. Es el reino de los cielos. Arrepentimiento involucra parecer siempre a dirigirme hacia una conversión. Entonces, arrepentimiento involucra un cambio de parecer. Le dio la palabra. Arrepentimiento, lo que predicó Juan el Bautista hasta el día de hoy. Por eso en Mateo 11:12 dice que el reino de los cielos ha sufrido violencia. Y solo que los violentos lo arrebatamos. Es esto. Involucra un cambio de parecer. Que a mí me parece, no es que ya no te puede parecer. Es lo que parece que dice a ti, que es lo que tienes que aprender. Eso se llama, es un cambio de parecer. La conversión involucra un cambio de dirección, de parecer y de dirección. Ya no es lo que me parece, es lo que tengo que aprender, lo que tengo que vivir para que la dirección sea correcta. La conversión involucra un cambio de dirección. Convertirse, ¿qué significa convertirse? Pero si ya estoy convertido en un año, olvídate de eso. Te dieron el paso de fe, de recibir a Cristo en el corazón y seguir el proceso de una transformación de vida a la plenitud de la conversión hasta el día que nos vayamos. Y hoy lo vas a entender. Entonces, convertirse significa volver, dar vuelta, cambiar la dirección. Se usa la palabra para una persona que da la vuelta y enfrenta una dirección diferente. Eso se llama convertirse. Venía por acá, me tocó dar la vuelta y ahora voy en otra dirección. La que traía no me sirve.
Entonces, da la vuelta y se enfrenta a una dirección diferente. Cuando una persona se arrepiente, primero tiene que admitir que estaba pensando mal, y luego tiene que cambiar toda su manera de pensar para pensar correctamente, pensar como Dios piensa y ver las cosas tal como Dios las ve. Eso se llama conversión. Y uno en Cristo sigue pensando lo mismo, haciendo lo mismo, diciendo lo mismo, actuando lo mismo. ¿Qué es eso? Y recibe uno la palabra, y recibe la administración, y recibe el poder de Dios, y uno dice, sí, ahí voy, sí, claro, sí, estoy procurando este año comprometerme, por favor. Eso ya no es palabra de una persona que es discípulo y está convertido. Entonces, pensar diferente y caminar diferente, pensar y cambiar de dirección. Pensar como Dios piensa y ver las cosas tal como Dios las ve. La palabra griega para arrepentimiento es metanoia, la palabra griega, que se compone de dos partes. Meta, cambio, y noia, mente, o sea, cambio de mente. Mientras yo no cambio de mente, hermanos, nunca verás tú el poder del cielo, la gloria de Dios, el esplendor de su presencia, los designios que tiene marcados para cada uno de nosotros. Por eso él le dijo a Nicodemo, ¿cómo así que tú te sabes toda la ley de Dios y ni siquiera sabes quién soy yo? Así no estaremos nosotros. Capítulo 3 de Juan. Bueno que te lo leas. Entonces la palabra griega metanoia, meta, cambio, o sea, la meta siempre del evangelio es cambiar esta mente, esta USB. Y dos, noia, mente, de manera que arrepentimiento significa cambio de mente. Y Dios ya sabe que es arrepentimiento. Ay, es que yo perdoné todo, yo me perdoné todo mi pecado. Sí, pero no has cambiado la mente. Por eso vuelves a pecar. Cambio de mente. Y el cambio de mente también en una palabra española, en el nuestro del lenguaje criollo, significa que lo aprendimos en el colegio o en la escuela, metamorfosis. En griego metanoia, en español digamos metamorfosis, que significa meta, cambio, y morfosis, forma. Que habla de toda la mariposita, la oruga, toda hasta que va llegando a quedar en mariposa. Entonces se llama cambio, meta, cambio y morfosis, forma. O sea, siempre es cambio de mente y de caminar, o sea, de actuar. Entonces, de manera que la dinámica, nos decía el segundo punto, esto requiere una dinámica, y él nos está hablando qué es. Nos habló primero, niéguese, tome la cruz todos los días y sigan. Ahora nos dice que es realmente lo que es el cambio que él quiere en cada uno de nosotros. El segundo, la invitación, exige una dinámica, un cambio de mente y cambio de conducta. Entonces, de manera que la dinámica, movimiento permanente, fuerza necesaria, se llama Espíritu Santo, y es la única dinámica. La única, no hay otra. Se llama Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es la misma esencia, es el Dios mismo. Pero cada uno tiene su función, aunque es un solo Dios. Entonces, dinámica. Sígame, es la dinámica que te estoy dando. Yo soy el único que tengo la dinámica para cambiar tu manera errática de pensar. Y así cambiar tu manera de vivir. Y lo sabemos de memoria, que lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos 12:2, cambie su manera de pensar y cambiará su manera de vivir. Cambie su mente y ponga la mente de Cristo. Cambie su conducta, su manera de actuar y empiece a actuar como lo dice la mente, que es la palabra de Dios. Los pensamientos de él. Si es la diferencia, uno cree que ser creyente es estar en una iglesia. De Cristo, que esté en la iglesia lindo, porque es el cuerpo de Cristo. Pero tanto Dios. Entonces la dinámica es el único, nos está diciendo el Señor, errática, y así cambia tu manera de vivir. Lo primero es cambiar la mente errática, que viene por religiosidades, por costumbres, por hábitos, por ancestros, por ahí, ¿no? Por lo tanto, no sigas dando vueltas en el mismo círculo sin cambiar de rumbo. Esto es impresionante. Ven, sígueme. Entonces ya sabíamos que es la dinámica para seguir. Niéguese a sí mismo. No sigas pensando lo mismo.
cambia de rumbo. Romanos 12:2, no vivas conforme a los criterios del presente. Por el contrario, cambiad vuestra manera de pensar para que así cambie vuestra manera de vivir. Y llegues a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Y lo sabemos de memoria. Ustedes saben que la pobreza es un estado mental. La pobreza es un estado mental. Se creyó que es pobre y pobre se quedó. Y esa pobreza le hace que tú no te ves a ti mismo y te ves a los demás. No digo solamente económicamente, sino en toda la esencia de que lo que das y siembras, eso vas a recibir. Tercero, ¿cómo hago para cambiar mi modo de pensar y mi forma de actuar? Que hasta el día de hoy seguimos en lo mismo. Por eso arranco con este tema tan tremendo este año. Deja de pensar lo mismo de ti, lo mismo de lo que tienes cerca de ti, cerca de lo que piensas de tus hijos, de tu esposo o esposa, de tus hermanos o hermanas, de tus familiares cercanos o lejanos, de tu iglesia, de tus autoridades espirituales, de tu sistema de gobierno. ¿De cuántas cosas seguimos pensando y haciendo lo mismo y mirando lo mismo? Deja de pensar en lo mismo, deja de pensar en todo lo que tienes a tu alrededor. Empieza a verlo de otra manera y empieza, aunque siga lo mismo, pero yo estoy pensando en otra dimensión. ¿Quién es el bendecido? Tú. Nosotros seguiremos lo mismo y allá cada cual. Pero mi vida es la que le interesa a mi Padre. Niéguese, tome la cruz y sígame. Esos aspectos hay que trabajarlos este año durante todo el año, yo creo. Entonces deja de pensar lo mismo que tienes cerca y piensa de otra manera. Por eso el apóstol Santiago dice, piensa siempre en lo bueno, lo agradable, lo perfecto y lo de buen nombre. Y uno lo sabe de memoria y está en la palabra, pero lindo, pero si no lo practicas, eso es lo que nos está hablando hoy. Entonces, familiares, gobiernos, sistemas, acontecimientos actuales, y eso cambiará tu modo de actuar. La palabra lo dice. Si yo pienso diferente, pues yo actúo diferente. Efesios 4:23 NTV. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Ay, Dios mío, esto es una preciosura. Esto es algo que si uno lo practica, Dios mío. Y tú no cambias a nadie. Dice en la palabra en Efesios 4:23. Dejen que el Espíritu los renueve los pensamientos y las actitudes. Es el Espíritu, tú no tienes que hacer nada. Tú no cambias a nadie, nadie te cambia a ti. El único es el poder del Dios Altísimo, es el único capaz y suficiente para hacerlo. Efesios 3:20-21. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros sus hijos. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades de los siglos. Amén. ¿Qué toca hacer? ¿Y cómo hago para cambiar? Ya no lo digo. Ora, cree y espera. No hay nada más que hacer. Amén. Y si oraste, creíste y esperaste y no lo viste, pues cuando te vayas seguramente lo vas a hacer. Porque ninguna oración se pierde en el trono celestial. Reflexión. ¿Tú crees en el día de hoy que has aceptado la invitación del eterno Dios? Ven, sígueme. Analízate. Segundo, ¿crees tener la dinámica en esta invitación de cambio de mente y cambio de forma? ¿Qué poder hay dentro de ti? ¿Está el tuyo o está el del eterno Dios? Pregúntate, examínate y pon esta palabra en práctica. Padre, te damos gracias en esta tarde maravillosa y preciosa, en esta mañana poderosa, maravillosa y excelentemente divina, porque es el poder de tu Espíritu que habla, Señor, a la iglesia. Tú hablas, amado Señor, y el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu de Dios habla a la iglesia. Padre, gracias. Realmente nos deja sin palabras como siempre, pero dice tu palabra me ha dejado inquieto. Oh Dios de los cielos, tómanos, Señor, y haz que de nuestra vida seamos holocaustos vivos, agradables y perfectos a ti, para poder
cada día saber, ven, sígueme, o ven y sígame, ven y sígame, o sígueme. Uy, Señor, qué palabra tan poderosa. Padre, necesitamos el poder y la fuerza de tu Espíritu porque solos no podemos. Y nos toca decidirnos como nos habló durante todo un año. Ahora es ven, sígueme. Gracias, Padre, en esta mañana tan poderosa y tan divina, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendecido pueblo, fin de semana maravilloso. Ven, sígueme. Es el tema del año que nos espera. Y ahí sí nos toca entregarnos de corazón y comprometernos porque el camino ya está trazado. No hay otro. Bendecido tiempo, bendecidos, los amo, los bendigo y nos veremos próximamente si Dios, nuestro Padre, lo permite. Bendiciones. Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.